Oramos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Dice así: llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero Él no lo tomó. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos y los sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos. Cuando lo crucificaron eran las 9 de la mañana. Como razón de su condena pusieron este epígrafe: el rey de los judíos. Con él crucificaron también a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y será contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían: oye tú, que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Así también se burlaban de él los principales sacerdotes y se sumaban a los escribas para decir: salvó a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que baje ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer. Y también le hacían burla los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra, y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a leer, vamos a orar una vez más para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre Santo, gracias Dios por el registro de lo que fue hecho en Cristo Jesús en la historia para resolver definitiva y eficazmente el más grave y mayor problema de nuestra vida y de este mundo, Señor. Ayúdanos a entender cómo esto fue hecho, cómo fue esto posible y lo que esto testifica de tu carácter, y que esto encuentre lugar en nuestros corazones y nos permita mirar al futuro con esperanza, con confianza de que nuestras vidas están en tus manos y se dirigen a un futuro glorioso. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Si pudieras resumir el Evangelio en una sola palabra, ¿qué palabra usarías? Y podrías pensar tal vez en amor, sacrificio, vida, perdón, ejemplo. ¿Qué palabra usarías? Una sola para resumir el Evangelio. Es una tarea difícil, ¿no? Una palabra que exprima todo lo que Dios hizo en la historia para reparar el problema del universo. Todas esas palabras que yo mencioné apuntan a algún aspecto del Evangelio, pero no logran capturar la naturaleza del Evangelio. Pero creo que hay una palabra que resumiría por lo menos buena parte del Evangelio y que nos ayuda a entender la naturaleza del Evangelio. Y la palabra es sustitución. ¿Alguien la pensó? ¿Sí? No, parece que nadie. Sustitución es que alguien ocupa el lugar de otro. Y eso fue lo que sucedió. No solo en la muerte de Jesús, como vamos a ver hoy, fue lo que sucedió también en su vida, como vimos la semana pasada. Sustitución. Alguien ocupó nuestro lugar. Alguien recreó con perfecta justicia y obediencia la vida desobediente que nosotros vivimos y que no podemos dejar de vivir. Alguien murió la muerte que merecían nuestras transgresiones. Sustitución. De eso se trata el Evangelio. Y el Evangelio también es, esto es posible, esa sustitución, porque el reino de Dios ha llegado. Eso fue el asunto de la semana pasada. Entonces, el Evangelio es la irrupción del reino de Dios en la historia para restaurar y redimir el universo en la figura de Cristo por medio de su vida, muerte y resurrección. Y recordemos que el anuncio de ese reino que había llegado en Jesús, el reino de Dios, venía acompañado por milagros. Y estos milagros tenían la función de señalizar que Jesús es el Rey del reino, que Él tiene autoridad para restaurarlo todo, que tiene autoridad para revertir el caos del pecado. Todos esos milagros señalizaban que una nueva realidad llegaba en Cristo Jesús y que esa realidad tenía el poder de revertir todo el caos
la miseria y la destrucción que el pecado había causado. Por eso ciegos veían, mudos hablaban, paralíticos se movían y, de lo más significativo, personas endemoniadas eran liberadas. Tanto que Jesús dijo: si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y eso era lo que estaba sucediendo. Y fíjense que los judíos esperaban que el Mesías viniera a purificar la nación, expulsando ¿a quiénes? A los paganos de su tierra. ¿Recuerdan que esa era la expectativa mesiánica de los judíos de aquel tiempo? Un Mesías político, con poderío militar, que pudiera finalmente independizar a la nación de Israel de sus enemigos, expulsar a los paganos de la tierra y reivindicar para todos los demás: este es el pueblo de Dios, habiendo derrotado a todos sus enemigos. Ahora, Jesús no expulsa a los paganos de la tierra. Él no viene a luchar contra Roma. Él viene a expulsar demonios. Y ahí Él retrata cuál es el verdadero problema: expulsando los verdaderos invasores, espíritus inmundos instalados en el corazón de su pueblo. La verdadera opresión no era la de Roma, era la del pecado. El verdadero problema no era la ceguera, la cojera, la parálisis o la mudez, era tener el corazón lejos de Dios, en rebeldía contra el rey. Pero la buena noticia es: el reino de Dios ha llegado. Crean y arrepiéntanse, porque en este tiempo el reino viene a rescatar, está de puertas abiertas, pero llegará un momento en que esas puertas se cerrarán y el reino llegará a su plenitud, será consumado, y solo aquellos que hacen parte del reino de Dios por la fe, habiéndose arrepentido de sus pecados, participarán eternamente de la comunión con Dios. El reino de Dios ha llegado, por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Bueno, eso fue la semana pasada. Entonces, después de haber anunciado el reino, haber llamado a la fe y al arrepentimiento, haber curado enfermos y liberado posesos, ahora aparecía delante de Jesús el último y definitivo enemigo a derrotar. Aquel enemigo que penetró la buena creación de Dios cuando Adán y Eva pecaron. Aquel enemigo que significó el exilio de la presencia de Dios. El último enemigo a expulsar del cosmos para inaugurar definitivamente la erupción del reino de Dios. ¿Cuál es ese enemigo? La muerte. Aquella que había sumido la humanidad en la separación de aquel que nos da vida en abundancia. Cuando la Biblia afirma que nosotros estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, está afirmando que nosotros estamos separados de Dios y que finalmente esa muerte va a ser física, separados eternamente de aquel que nos puede dar vida en abundancia y plenitud para nuestros corazones. Y tú puedes decir: pero yo estoy vivo, respiro. Sí, esa es la dimensión natural y física de la vida, pero hay una vida espiritual que, si no estás en Cristo, no la estás experimentando, estás muerto, y lo que resta y lo que viene adelante es muerte espiritual por la eternidad. Y ahí, delante de Jesucristo, aparece el último enemigo a vencer: la muerte. ¿Y cómo sería derrotada la muerte? Muriendo Él mismo en la cruz. Vamos a ver cómo esto es posible. Recordemos lo siguiente: que en esta serie metanarrativa Dios está anticipando desde el comienzo la manera en que rescataría y repararía los efectos del pecado, o este mundo dañado por el pecado. Lo haría por medio de sacrificio, por medio de sangre. Comenzó con Adán y Eva. Una vez que ellos pecaron, su desnudez, ¿cómo fue cubierta? Por la muerte de algún animal. Hubo derramamiento de sangre, hubo sacrificio. Dios está anticipando: para reparar el caos tiene que haber sacrificio. ¿Cómo fue celebrado el pacto de Dios con Abraham? ¿Recuerdan? Los pactos en verdad no se celebraban, se cortaban. Se colocaban animales, se cortaban al medio, y las dos partes que se comprometían en un pacto pasaban en medio diciendo: que nos suceda esto si nosotros no cumplimos las palabras de este pacto. Pero en la celebración del pacto de Dios con Abraham, ¿quién es el único que pasa entre esos animales cortados? Dios. Abraham estaba durmiendo. Dios estaba diciendo: yo voy a asumir el castigo de la violación con la que ustedes van
a violar, por así decirlo, mi pacto. Está anticipando que habrá sacrificio. El éxodo después, el rescate del pueblo fue marcado por la sangre de un cordero. ¿Recuerdan? Esto fue lo que marcó la salida definitiva de Israel del cautiverio egipcio. La única cosa que determinaría quién sería o no visitado por el juicio divino fue la sangre de un cordero sacrificado. El Señor está anticipando. Habrá rescate, reparación y redención por medio de sacrificio, por medio de derramamiento de sangre. Y después todo el sistema sacerdotal que se extendió por todo el Antiguo Testamento apuntaba a la necesidad de sacrificio, de sangre para expiación del pecado. Y aquí tenemos que recordar que todo el Antiguo Testamento ha estado acompañado de una tensión, esa encrucijada entre el fracaso total y absoluto de la humanidad, retratado en Israel, y el plan redentor de Dios. Y la pregunta real era, ¿qué prevalecerá? ¿El pecado, la rebeldía o el plan redentor de Dios? El pecado y la rebeldía merecen castigo, pero al mismo tiempo hay promesas de restauración y de redención. ¿Será que Dios castigará a su pueblo y dejará sin efecto a las promesas? Pero ¿qué pasará con su amor, con su paciencia y su misericordia? ¿O Dios dará su puro amor, gracia y misericordia a un pueblo rebelde que merece castigo? Pero entonces, ¿qué pasará con su justicia? Y ahí entonces Cristo vino a poner fin a esa tensión. Así fue anunciado por Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, donde se iba a resolver esta tensión es en la cruz. La cruz no aparece en la misión de Jesús como un accidente, un error de cálculo, un evento fortuito, algo que no había pensado. Jesús no es apenas víctima de la violencia del Estado. Desde el momento en que Jesús nació, comenzó su camino a la cruz. Y lo hizo de manera intencional. Él sabía que se dirigía a esa horrible muerte. Y es así que después de anticipar por 3 ocasiones su muerte a los discípulos, justo antes de ir a la cruz, Él le dice a sus propios discípulos, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. ¿Para qué? Para rescatar a muchos. Entonces la metanarrativa ya está apuntando desde el comienzo que tiene que haber sacrificio, derramamiento de sangre para reparar el caos. Jesús sabe de eso también. Él aparece ahí en la historia de Israel y Él está diciendo, yo voy a morir, voy a entregar mi vida, y esa vida es para rescatar a muchos. Él está consciente de todo esto. Esto no lo ha agarrado por sorpresa. Esto no es que en la historia de Jesús se coló o se le atravesó la muerte y después sus seguidores la usaron para decir todo esto. Él ya sabía. Ahí está Isaías 53 para decirnos que el siervo de Dios sufriría, vendría y daría su vida. Se están cumpliendo las profecías. Entonces la gloria del Mesías no estaría en un ejército numeroso, una conquista militar, un reino político sin oponentes. Estaría en la cruz, porque en ella redimiría al universo. Jesús se dirige a la cruz. Y en la providencia de Dios, Él usaría para tal propósito líderes religiosos corruptos, como el Sinedrio, que al ver su sistema religioso amenazado comenzaron a tramar su muerte. Usó un discípulo traidor, Judas, que lo vendería por algunas monedas. Un gobernante romano sin integridad como Pilatos para decidir su crucifixión. Y finalmente, para resolver esa tensión, Dios en su providencia usaría la cruz romana, repugnante, ofensiva y obscena para los de aquella época. El juicio destinado para los peores criminales del imperio, sufrimiento físico terrible y prolongado, degradación total y absoluta para la víctima. La cruz significaba repudio, oprobio, humillación y vergüenza para quien estuviera en ella. Esa fue la muerte que el Dios Todopoderoso deliberadamente eligió para castigar en Jesús nuestro pecado y probar su amor por nosotros. Y es por esa razón que la cruz es signo de gloria, amor y misericordia. Pero no es solamente eso. Al mirar la cruz también vemos el signo de nuestra depravación.
y el costo que fue pago por nuestra redención. El propio Dios tuvo que humillarse y morir en ella. Al mirar a la cruz vemos nuestro pecado, pero también vemos el amor de nuestro Señor. Nuestro pecado costó muy caro a Dios. Nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Entonces no pienses que pecado es un simple error. Es una ofensa infinita hacia el Dios infinito y necesita reparación infinita. Por eso es necesario que el propio Hijo de Dios vaya a la cruz por nuestros pecados. Hablamos de sustitución como una palabra para resumir el Evangelio. Ahora, para que la sustitución hubiera sido efectiva, el sustituto tenía que cumplir dos condiciones. Primero, tenía que ser perfecto representante nuestro. Como humanos que somos, nuestro sustituto tenía que ser verdaderamente humano. Y la segunda condición, fuera del alcance de cualquier humano, nuestro sustituto tenía que ser perfecto, sin pecado, sin mancha. Así su muerte no sería por sus pecados, porque no los habría, sería por los de otros. Sería una muerte sustitutiva. La pregunta es, ¿quién es perfecto? ¿Quién es sin mancha ni pecado? ¿Quién no fracasa cuando toda la historia ha retratado a todos los humanos desde Adán y Eva fracasando, reincidiendo en el pecado y probando una capacidad excepcional de autodestruirse? ¿Quién será ese que de manera perfecta, justa, sin pecado ni mancha, puede representarnos ahí y ser humano? Y la respuesta no es otra, solo Dios es perfecto, sin mancha ni pecado. Por eso Jesucristo es perfectamente humano, pero es perfectamente, o más bien, y también es perfectamente divino. Solo Jesús, nadie más cumple esas dos condiciones. Solo Jesús es el Dios encarnado, perfectamente hombre, perfectamente Dios, perfecto representante y sustituto nuestro, tanto en su vida como en su muerte. Si no sabías por qué Jesucristo tiene que ser 100% Dios, 100% hombre, esa es la respuesta. Alguien en nuestro lugar para una sustitución eficaz necesitaba ser un humano como nosotros, porque está muriendo por humanos, pero necesita ser perfecto, sin pecado y sin mancha. Solo Dios es perfecto, sin pecado y sin mancha. Y en Jesús se combinan esas dos condiciones. Y les recuerdo, la semana pasada, aquello que estaba testificando que ese hombre no era un hombre cualquiera, eran justamente las señales, los milagros, el cumplimiento de las profecías. Todo esto venía acompañando ese testimonio. No era una cosa que apenas Jesús decía. Señales y prodigios, milagros, cumplimientos de profecías estaban autenticando y certificando esa realidad. Ahí no está cualquier hombre, ahí está el Hijo de Dios, el Dios encarnado, sustituto perfecto para llevar en su cuerpo, en su muerte, nuestros pecados. Entonces lo que la cruz nos prueba es que Dios estaba resolviendo la encrucijada entre el fracaso y la determinación divina por redención. El fracaso humano y la determinación divina por redención. En Jesús, Dios está satisfaciendo la justicia al castigar los pecados en Jesús. Y también está cumpliendo sus promesas de redención, de amor y de misericordia. Está sucediendo las dos cosas. Está satisfaciendo su justicia, Él necesita castigar el pecado. Y está satisfaciendo su amor. Yo me comprometí con este pueblo que lo iba a salvar, redimir, iba a extender mi gracia, mi misericordia y mi favor. La cruz es el único lugar donde es posible resolver esta tensión. Y no pierdas de vista quién está asumiendo todo esto. No eres tú, es el propio Dios. Solo el Dios de la metanarrativa bíblica se encarna, se humilla y muere por los suyos. Es que cualquier otra divinidad de cualquier otra religión no propone un Dios de esa manera. Solo el Dios bíblico es aquel que se despoja de su gloria,
penetra este mundo, se mete en piel y hueso, se humilla y muere por sus enemigos. Esto no cabía en la cabeza de absolutamente nadie, menos, peor todavía para los israelitas de aquella época. Entonces la cruz era necesaria para satisfacer la justicia de Dios. Es así que después Pablo va a definir y a detallar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Romanos 3, 23 a 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios, ¿para qué? Para manifestar su justicia. Y alguien podría decir, oye, bueno, ¿para qué la cruz? ¿Por qué Dios no pasa por alto los pecados, se olvida de todo, los barre para debajo del tapete, dice tanto que es bueno, amor, buena onda? ¿Por qué no se olvida de eso? Borrón, cuenta nueva, perdonaz total para todo el mundo. Y es porque Dios es bueno, porque Él es justo y Él necesita castigar los pecados. Yo ya les coloqué esta ilustración. Imagínense en la siguiente situación: alguien que les causó un daño terrible, un agravio que es irreparable. El juez está para juzgar a ese desgraciado que te infernizó la vida. Y ese juez se levanta un día y dice, voy a hacer buena onda hoy, voy a ser bueno y misericordioso, voy a dejar libre a esa persona. ¿Tú qué dirías de ese juez? ¿Que es bueno? ¿Que es justo? No, que es un incompetente, corrupto y malvado. No es bueno. Dios no es ese juez. Dios es el juez bueno, justo y perfecto, y Él necesita castigar los pecados. Ahora, si Él castiga los pecados en nosotros, pues ya no habría más esperanza para nosotros. Ya no podríamos acceder a su gracia, ya no podríamos acceder a su amor, a su misericordia. Entonces no somos nosotros quienes recibimos ese castigo, lo recibe otro en nuestro lugar, sustitución. Pero hay algo más que sucede en la cruz. No solo se manifiesta la justicia, en ella también se desvela la característica más fundamental de Dios: amor sacrificial. Fíjense, Dios no dejó su amor por nosotros en meras palabras. Él llevó su amor hasta las últimas consecuencias y lo probó de manera definitiva y plena en la muerte de su propio Hijo. Romanos 5, versículos 6 a 8. Porque a su debido tiempo, este momento en nuestra narrativa bíblica, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra o prueba su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El argumento de Pablo es, bueno, es difícil que una persona muera por otra. Tal vez por una persona buena es posible, pero por pecadores miserables, reincidentes, Dios lo hizo. Y lo hizo por amor. En Él, en esa cruz, Él prueba su amor para con nosotros. Y yo creo que aquí vale aplicar algo muy importante. No cometas el error de medir el amor de Dios por ti según tus circunstancias, según cómo te esté yendo en la vida, según cómo esté tu cuenta corriente, o tu matrimonio, o tus hijos, o lo que sea. El hecho objetivo que prueba que Dios nos amó, que Él realmente nos quiere con Él, a pesar de nosotros, conociéndonos como nos conoce, es Cristo en la cruz. Es allí cuando tú te sientas desamparado en este mundo, con esa sensación de Dios no me ama,
Es en ese momento cuando tú debes fijar y voltear tu mirada a Cristo en la cruz. Ahí se prueba el amor de Dios. Es el hecho objetivo que testifica: lo hice por ti, lo hice por amor. El amor de Dios sacrificial es el único capaz de redimir. Y nosotros lo vivimos constantemente en nuestras experiencias de vida. Si queremos de alguna manera redimir, o sea, rescatar, reparar a alguien que nos ha hecho daño, vamos a tener que sacrificar. Es fácil tal vez amar y estar con alguien con la que está todo bien, con el que está todo bien. Pero esa persona que te ha herido, que te ha ofendido, el cónyuge con el que tienes diferencias y hay que amarlo, va a demandar de ti sacrificio. Los hijos se aman y hay que hacer sacrificio para que lleguen a la madurez, para que sean, por así decirlo, redimidos. Hay que dejar a un lado los intereses, las cosas, lo que uno hace. Dios lo dejó absolutamente todo en Cristo. Su sacrificio nos redimió. Y Él llevó ese amor sacrificial a un nivel inimaginable. Lo hizo por nosotros. Y aquí no están sentados los premios Nobel de paz. Aquí hay personas miserables y pecadoras, amadas por Dios a pesar de nuestro pecado. En esto conocemos el amor, en que Cristo murió por nosotros. Entonces, al derramar sobre su Hijo la justa ira que merecía nuestros pecados, Dios estaba manifestando su justicia y su amor. Es por eso que Jesús termina ese texto que leímos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo estaba siendo privado del amor del Padre para probar su ira, para que tú y yo no seamos desamparados eternamente por el Padre, para que tú y yo no permaneciéramos muertos, separados de Dios y en dirección a condenación. Jesús vencía a la muerte, aquella que nos exilia de la presencia y comunión de Dios para llevarnos a su reino. Aquel que había recreado nuestra vida de manera perfecta, sin mancha ni pecado, moría como un maldito transgresor, para que rebeldes y enemigos sean tratados como hijos. Eso es sustitución. El justo Hijo de Dios fue tratado como injusto, para que injustos sean tratados como justos. Si no sabes definir el Evangelio, esta es una definición: sustitución. Recuérdalo, que a veces preguntamos qué es el Evangelio. Sustitución. Él ocupó el lugar que yo debería haber vivido, tanto en su vida como en su muerte. Lo hizo por mí, el Dios Santo, por un pecador, para darme lugar en su casa, en su mesa por la eternidad, para darme junto al Hijo unigénito una herencia y un reino inconmovible. Eso es Evangelio. Nadie podría inventar un Salvador así, menos en Israel. De un Mesías que muere por los enemigos, nadie quería escuchar hablar. Y a estas alturas de la metanarrativa, parece que los propios apóstoles tampoco entendían lo que estaba sucediendo. De hecho, lo abandonaron. Nosotros acusamos a Pedro de ser cobarde por haber negado a Cristo, pero el mismo Pedro, unos instantes atrás, va y le corta una oreja a un soldado romano. Él estaba con disposición de luchar, de resistir. Aquí no hay cobardía. Vamos a salvar y a rescatar a nuestro Mesías. Y es porque el abandono de estos discípulos no tenía nada que ver con cobardía, tenía que ver con frustración. Se acabó, el Mesías murió y con él nuestras expectativas. Es que ya no hay nada más que hacer, y muchos de ellos volvieron a sus oficios. El Mesías murió. Y es más o menos como termina los evangelios, a no ser por un evento. Y si vamos después a Hechos, ese cuadro de abandono de los discípulos, de su maestro, de sus expectativas frustradas, de estar encerrados y escondidos, ese cuadro contrasta profundamente con lo que sucedería con los discípulos solo unos días después. Porque unos días después nosotros los vemos afuera, anunciando un mensaje con valentía y atrevimiento, dispuestos al sufrimiento, la persecución y la propia muerte, con tal de proclamarlo y llevarlo adelante. Un historiador que ve esas dos situaciones y no tiene nada en el medio, queda totalmente desconcertado. Nosotros sabemos
¿Qué fue lo que sucedió en medio para que hombres temerosos fueran atrevidos y confidentes proclamadores de Jesucristo? ¿Cómo explicar ese cambio? Y yo quiero que vayamos a Lucas 24 ahora, versículos 1 a 12. Cristo murió y en esa cruz el Padre probaría su justicia y su amor. Pero no se quedó allí. La muerte de Jesucristo no puso fin a su misión, a su ministerio y a su obra. Era justamente la manera por la cual Él ejecutaría redención, como ya vimos. Lucas 24, del 1 al 12. Pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras y cuando volvieron del sepulcro les contaron todo esto a las 11 y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. La única manera para explicar ese cambio tan drástico como el de aquellos discípulos no puede ser otra. Jesús se levantó de los muertos, se presentó ante ellos y los comisionó a ser sus testigos tal como Él lo había predicho. Fíjense que el registro de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es un relato sencillo. Ninguno de los autores tiene intención de fabricar un relato creíble de un evento increíble o hacer más atractivo algo que es evidentemente improbable o explicarlo científicamente o algo así. Los evangelistas apenas se remiten a los hechos y los cuentan tal y como sucedieron. Jesús se levantó de los muertos. Las primeras personas a verlo fueron mujeres y después los discípulos. Si estos hombres quisieran inventar un relato y hacerlo creíble o hacer un relato inventado, no habrían dicho que mujeres fueron las primeras testigos de Jesús, porque el testimonio de las mujeres no era válido, no era considerado en aquella época. Si yo quiero hacer un relato creíble de algo que yo inventé, oye, puedo inventarme que fue un rey quien lo vio a Jesús, pues su palabra tiene más credibilidad. Pero ellos no tienen ninguna intención de fabricar algo, ellos solo quieren contar los hechos. Ahora, la resurrección de Jesucristo fue única y diferente de cualquier otra que hubiera sucedido o que sucedería. Hubo otras resurrecciones en la Biblia, en el Antiguo Testamento y después de Jesucristo, en Hechos de los Apóstoles. Lázaro, por ejemplo, la hija de Jairo, Dorcas, todos ellos resucitaron y volvieron a morir. Solo Jesús se levantó de la muerte para jamás volver a morir e inaugurar una nueva realidad, que Él había vencido a la muerte, que el último enemigo había sido derrotado y que todos aquellos que estén unidos a Él también resucitarán para jamás morir, para tener la vida plena, abundante y verdadera, para recuperar aquello que fue perdido en Génesis 3, cuando Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios. Jesucristo medió entre el Dios Santo y el hombre pecador, unió dos partes en conflicto, y no porque tú tuvieras ganas de hacerlo, fue porque Él mismo vino y te trajo acá. Lo hizo por su propia iniciativa, por su gracia y por su poder. La resurrección testifica de manera definitiva en la historia que las promesas a Abraham, a David y al pueblo de Israel fueron cumplidas. Que la restauración de la vocación e imagen humanas había comenzado. Que la redención del cosmos había sido ejecutada.
La resurrección testifica que el sacrificio de Jesús fue recibido por el Padre, que los pecados fueron removidos, que aquel que murió no lo hizo como cualquier otro pecador, sino como el Redentor, sin mancha ni pecado, en representación de su pueblo, para darle comunión con Dios. Testifica que la tensión se resolvió, que Dios satisfizo su justicia, satisfizo su amor por nosotros. Nada de lo que hizo y dijo Jesús tendrían valor y efecto si él hubiera permanecido muerto. No estaríamos hablando hoy de un tal Jesús. No habría Nuevo Testamento, no habría cristianismo, no habría Navidad, no habría Semana Santa, no habría iglesia, no habría plantación en Valdivia, no habría ríos de vida, nada. Cada uno estaría en sus casas viviendo la vida. Y tal vez lo mejor era ser un ateo. Pero porque Él vive, porque Él resucitó, nosotros estamos hoy aquí. Y la posibilidad de la resurrección abre para nosotros la posibilidad, si es que no la has tenido, de encontrarte con el Cristo vivo y tener tu vida totalmente transformada y marcada como la fue de estos hombres. Solo Cristo, solo Él en su vida, muerte y resurrección puede hacer por nosotros lo que nadie más puede hacer. No será realización profesional, personal, la familia de los sueños, la casa de los sueños, la jubilación perfecta. Lo que solo el Redentor Hijo de Dios puede darte: vida eterna, vida en abundancia. Haga la cuña aquí: ríos de vida. Solo Jesucristo, por medio de lo que Él hizo, te lo dio a ti. Es de gracia, por medio de la fe. A ti no te costó nada, a ti no te cuesta nada, costó todo al Hijo de Dios en esa cruz. Ahí se prueba su justicia, ahí se prueba su amor, ahí se resuelve la tensión y ahí se abre una nueva posibilidad: participar del reino eterno. Y ahora vivimos otra tensión. Ya estamos en el reino de Dios por causa de lo que Cristo hizo, pero todavía ese reino no se ha consumado. Mientras que no se consume, vamos a lidiar con las dificultades, con el pecado, con el caos, con la injusticia, con toda la podredumbre que vemos en este mundo. Pero podemos confiar, Él consumará su reino. Mientras que seamos azotados por el pecado en esa tensión de ya, pero todavía no, mira a la cruz de Cristo. Ahí se probó el amor de Dios, ahí se probó la fidelidad, ahí se probó el poder para amar y llevar a cabo y a cumplimiento sus promesas. Jesús se levantó. Y esa es nuestra esperanza, mis hermanos, que podamos vivir con nuestra mirada puesta en nuestro Señor, sabiendo que somos parte del reino de los cielos, que nuestra ciudadanía está allá, que nuestro exilio va a terminar, porque nuestro Cordero venció, porque en Él somos más que vencedores.